Dios les bendiga, hermanos. Vamos a predicar sobre cómo se debe de liberar, en qué condiciones se debe de liberar a las personas. Y el tema se llama así: sugerencias para liberar. Sugerencias para liberar. Y vamos a recordar que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores, contra huestes de maldad en las regiones celestes, como dice la Escritura en Efesios 6:10. Sabemos, hermano, que esas fuerzas son contrarias a las cosas de Dios, ¿verdad? Nuestra pelea es contra fuerzas contrarias de las tinieblas, no contra las personas. Por eso es necesario que el ministro de liberación mantenga su vida alineada al Espíritu Santo, para que Satanás no venga a tomar venganza. Lo que todo liberador debe saber antes, durante y después de la administración de liberación. Vamos a ver algunos puntos necesarios. Primero, vamos a ver la cita bíblica en Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos capítulo 4, verso 12. Amén. ¿Qué dice? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se lee la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Debe conocer, el ministro de liberación debe conocer la palabra de Dios, debe tener conocimiento de la palabra de Dios y el poder que ejerce la palabra de Dios en su vida y en la de los que van a ministrar. Sí. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4 y 5, veamos qué dice ahí. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4 y 5. Dice, porque a la verdad dicen las cartas. Segunda de Corintios capítulo 10. Porque Dice, las armas de nuestra milicia, porque las almas de nuestra malicia no son milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo Todo pensamiento. me perdí. Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bien. Tiene que conocer las armas de guerra con las que va a luchar. ¿Sí? Pero también debe conocer su autoridad. Mateo 16, 19. Debe conocer su autoridad. Notemos, primero debe conocer la palabra de Dios. Segundo, debe conocer sus armas de guerra. Tercero, debe conocer su autoridad. Mateo 16, 19. Amén. ¿Qué dice? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Debe conocer el ministro la autoridad que tiene en la palabra. Su autoridad. Bien. También debe ser santo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. 1:16, ¿qué dice? Porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Debe ser santo. Veamos estos. Acuérdense que son sugerencias para liberar, no se está imponiendo, solo se está exponiendo. Debe ser santo para que no vengan espíritus de venganza sobre él. Debe vivir la palabra, no leerla nada más, no estudiarla, sino que vivirla. Primera de Juan
capítulo 2, muchos pueden decir que conocen la palabra, pero en realidad, ¿cuántos la viven? ¿Cuántos viven la palabra? Porque la palabra es para vivirla, no nada más para leerla, para vivirla. 1 Juan 2:14, ¿qué dice? Amén. Adelante. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Cuando la palabra de Dios vive en el hombre, puede vencer al maligno. Entonces debe vivir la palabra. Bien. Otro, muy importante esto. Debe ser liberado o ministrarse autoliberación antes de ministrar liberación a otros. Otra vez. Debe ser liberado o ministrarse autoliberación antes de ministrar liberación a otros. Veamos lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 11, verso 15 al 20. 11, verso 15 al 20. Amén. A ver. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Hasta el 20? Sí, hasta el 20. Significa que una persona no liberada, que está o que esté pasando en un área no controlada, no sometida, no puede hacer esto, porque Satanás no puede echar fuera a Satanás. Tiene que liberarse antes de liberar a otros, o ser liberado. Porque si va a liberar a una persona que tenga un espíritu de fornicación y él está fornicando, de nada va a servir, y puede ser que lo ataque el espíritu que está en aquella persona. Pues tener mucho cuidado con esto. Ahora, debe conocer los nombres de los demonios. Lucas 8:30. Lucas 8:30. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. No es posible ahora ya estar diciéndoles a los endemoniados o al espíritu que está dentro de esa persona cómo se llama. Simplemente que el liberador tiene que saber qué espíritu es el que está en esa persona para que tenga bases firmes llamándolo por su nombre. Sí, espíritu de fornicación, espíritu de ira, espíritu de maledicencia, muchos espíritus que pueda haber ahí. Y tiene que conocer los nombres. Vamos a conocer más adelante algunos de los nombres. Debe tener los dones activados. Debe tener los dones activados. 1 Corintios capítulo 12, verso 8. 1 Corintios 12, 8 al 10. 12, 8 al 10. ¿Qué dice? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber
del mismo espíritu. A ver, checa la cita. Es ¿No es eso? porque a 8:10. es dada por el Espíritu Este es. palabra de sabiduría, A ver, a otros espérate, palabra ven. de ciencia. A ver, léela porque está muy lejos. Sí. 12:8. 8 qué? 8:10. Capítulo 12, verso 8 al 10. Sí. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Eso es, muy bien. Tiene que tener algunos de los dones, qué bueno que los tuviera todos, los dones del Espíritu Santo activados en su vida. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, para ver qué espíritu está obrando en aquella persona. Bien, debe conocer principios de guerra espiritual. ¿Sabe dónde está esa guerra, verdad? En Efesios. Debe conocer principios de guerra espiritual. Y lo decíamos al principio, pues nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, ¿sí? Contra gobernadores, contra principados. Sí, bien. Debe cuidar su templo, que es la casa del Espíritu Santo. 1 Corintios 3, 16 y 17. Debe cuidar su templo, o sea, él mismo. En él habita el Espíritu Santo. Entonces tiene que cuidarlo. 3, 16 y 17, ¿qué dice? ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aleluya, ahí está. Como casa del Espíritu, como casa de Dios, ese templo tiene que guardarse en santidad. Sigamos adelante. No puede tener bases legales en su vida. Josué, capítulo 7. No puede tener bases legales en su vida. ¿Qué significa? Josué, capítulo 7, dice que él robó, mintió, agarró del anatema. A ver, veamos. Josué, capítulo 7. 1. Sí. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Sí. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Ben, hacia el oriente de Bet-el, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron Ahí, y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como dos, y tomarán Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo Ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ahí, y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Por qué perdieron ellos esa batalla? Dice lo que dice enseguida, verso 6, adelante. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: oh Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan?
Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande hombre? Ahí está Josué, afligido, postrado en tierra, ¿sí? Diciendo, Señor, ¿por qué pasó esto? Pero mire lo que le contesta Dios, verso 10. Y Josué dijo Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, sino destruiréis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos, hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Dice, no se puede hacer frente a los enemigos hasta que se quite el pecado que hay en la persona. No puede hacer frente a sus enemigos, ¿sí? Va a salir derrotado por cuanto hay pecado en él, ¿sí? Por eso debe conocer la palabra y no puede tener bases legales. Cuando hay una base legal para que Satanás esté ahí en el corazón, en la vida del hombre, no puede hacer liberaciones. Eso es terrible. Puede salir muy mal, librado. Aquí, por causa de ese pecado de Acán, murieron 36 hombres de Israel. No tenían por qué haber muerto, pero murieron porque uno de ellos guardó pecado, robó y desobedeció la orden de Dios de que todo tenía que ser quemado porque era anatema. Dios había dado al fuego todo lo que iban a encontrar, animales y todos los bienes ahí, gente también. Bien, entonces dice aquí que pasaron y dieron la voz de que tenían que pasar a darle gloria a Dios, ¿sí? El verso 19 dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. No podía darle gloria y alabanza porque había mentido. Y él decía, declárame, ahora lo que has hecho, no me lo encubras. No se debe de encubrir el pecado, se tiene que confesar el pecado, sea cual sea. Dijo, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel. Y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. ¡Qué tremendo! Tiene que liberarse de sus bases legales, que es el pecado, ¿sí? ¿Por qué se llama legal? Porque legalmente introdujo en su corazón, en su alma, un espíritu de robo, un espíritu de mentira. Esto es una base legal para que Satanás haga estragos en su vida, de cualquier persona. ¿Sí? Toda la persona que miente, toda persona que roba, que no se arrepiente, trae ruina a su vida. Lo que le pasó a Acán fue la muerte. No puede tener pecados ocultos. Otra vez, no puede tener pecados ocultos. Proverbios 28, 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará,
mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No tiene que tener pecados ocultos. No tiene que tener pecados ocultos. Y tiene que confesar si tiene pecado. Para que vaya a la guerra espiritual, tiene que estar libre de culpa, habiendo confesado el pecado, habiéndose arrepentido. Porque el que oculta pecado no va a prosperar, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bien. Solo debe imponer las manos donde y cuando el Espíritu Santo lo guíe. Cuando la liberación sea privada, el ministro debe tener un lugar preparado física como espiritualmente para la administración. Al ministro le pueden acompañar de 2 a 4 personas preparadas para la administración privada o en grupo, ya que cuando uno se cansa, el otro puede tomar la batuta y continuar con la administración, mientras que los demás respaldan en oración y cánticos en el Espíritu. Y por día debe ministrar a 4 o 5 personas como máximo. Recordemos que las administraciones duran por persona como mínimo 1 hora y media a 2 horas y el cuerpo se agota. El ministro debe usar ropa adecuada para la ocasión de la administración. El ministro no debe cerrar los ojos en el momento de la administración, ya que él no está intercediendo. Él está en plena confrontación con las tinieblas. El ministro debe ordenarles a los demonios salir de los cuerpos en castellano o en su propio lenguaje, no en lenguas del espíritu, al menos que esté en una guerra de muy alto nivel. Solo 1 o 2 personas pueden ordenarles al demonio salir, no todo el grupo que está ministrando. Recuerden que aunque el enemigo no sea ordenado, él se sujeta al orden. Cuando el ministro está en plena administración, nadie le puede quitar la autoridad, al menos que la ceda y la otra persona ministre en su lugar. Recordemos que estamos sujetos a principios de autoridad. Toda la administración de liberación y guerra espiritual debe ser direccionada por el Espíritu Santo. Recordemos que Él es el dueño de la obra, no nosotros, y que cada administración es diferente una de la otra. Ahora, todo ministro debe ministrar bajo autoridad. Todo ministro debe tener calidad de tiempo, ya que este trabajo absorbe y las ministraciones pueden ser muy largas o muy cortas. El ministro tiene que ser lleno del amor de Cristo. Recordemos que no todos guardan su liberación debidamente y hay que tenerles paciencia y compasión para ministrarles de nuevo y enseñarles a ser creyentes maduros y mantener puertas cerradas. Es bien importante esto. Siempre hay que atar los espíritus de venganza y destrucción antes y después de una liberación o guerra espiritual. Recordemos que son 72 horas de venganza en lo que ellos querrán venir contra nosotros. El ministro de liberación debe saber que nuestro enemigo está esperando un descuido de nosotros para basarse de eso y destruir nuestras vidas o la de nuestras familias. Por esa razón tenemos que permanecer en oración y ayuno, velando y atando los espíritus de venganza y muerte que quieran venir en contra de nosotros. En sí, el espíritu de venganza no está en la Biblia como tal, pero veamos lo que le pasó a Pablo y Silas cuando predicaron la palabra. Que venían predicando la palabra y una muchacha le seguía con un espíritu de adivinación. Pablo, molestándose, reprendió el espíritu de adivinación que tenía aquella muchacha y el espíritu de adivinación salió de ella. Pero a causa de eso, los amos de esa muchacha los metieron a la cárcel. Elías mata a 450 profetas de Baal y le mandan un recado que le van a hacer lo mismo y se va a esconder a las cuevas. Espíritu de venganza. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Identifiquemos algunos espíritus. Estos los pueden encontrar en información, ya saben dónde, en mismo YouTube, para que entendamos contra qué espíritu estamos enfrentándonos. Algunos espíritus ya los conocen, algunos no. El primero es Alastor. Comanda sobre los espíritus de control mental y todo lo relacionado a la mente. Se le llama el demonio de la radio. Otro, Premium. Comanda sobre los espíritus de mentira. La mentira comanda 20 legiones de demonios: engaño, falsedad e hipocresía.
Abadón comanda sobre 40 legiones de espíritus de destrucción y muerte. Baal comanda sobre los vientos y las comunicaciones y mueve la tierra con maremotos, terremotos y tsunamis. Vitru levanta la lujuria en las personas y comanda 70 legiones de demonios. Absalón comanda sobre los espíritus de división, traición, anarquía, golpe de estado. Estupor comanda sobre los espíritus de adormecimiento, somnolencia, sueño. Esto en las iglesias. Hay gente que se duerme en las iglesias y no es otra cosa que ese espíritu que se mete en ellos. Damián comanda sobre los espíritus de rechazo y todos los espíritus que tienen que ver con las emociones. Belcebú, señor de las moscas, comanda sobre los espíritus de desorden y de inmundicia. La reina del cielo, también identificada como Jezabel, comanda sobre los espíritus de manipulación, control, seducción, prostitución, hechicería, falta de sujeción a la autoridad. Asmodeo comanda sobre 70 legiones de demonios de destrucción familiar y matrimonial. Leviatán comanda sobre los espíritus de orgullo, altivez, arrogancia y egolatría. Arioc comanda sobre los espíritus de venganza profunda. Pitón comanda sobre los espíritus de adivinación. Antes de ir a la guerra, tenemos que haber cumplido los siguientes requisitos para que no se devuelva la venganza. Primero, renunciar al rechazo en el vientre de la madre. Segundo, perdonar al que te ofendió y pedir perdón. Tercero, ser liberado especialmente en el área sexual y emocional. 4. Haberse despactado de los ídolos de sus antepasados y de sus propios ídolos. Haber cortado con todas las herencias paternas y maternas de violaciones, divorcios, accidentes, cáncer, orfandad, entre otros. Atar la venganza antes y después de la guerra espiritual, sobre todo en la toma de territorio. Esto lo vamos a ver más adelante. Oremos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, ato a Arioc y a todo espíritu de venganza que se quiera levantar contra mí. Hoy les prohíbo que toquen a mi familia, mi salud, mis finanzas, mi ministerio, todo lo que soy o represento. Asigno ángeles de la alta jerarquía que custodien y guarden todo lo que es mío y me pertenece y a todos mis parientes. Amén. Dios te bendiga, hermano. Apágala desde acá, donde se prende.